Buenos días. Gracias por el espacio. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema de suma importancia para la historia de nuestra universidad y de nuestro estado de Durango, porque no cabe duda que la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra universidad pues implica todo un cambio en el modelo educativo que se da en los años 70, a raíz de toda esa etapa de movimientos estudiantiles, tanto a nivel local en 1966, como el gran parteaguas que representó el movimiento 68, y del cual surgieron muchas innovaciones educativas. El resultado del 68 cambia radicalmente la historia de este país. El movimiento 68, que luchaba por la apertura de las libertades democráticas en el país, que vivíamos pues prácticamente una dictadura. Se le llamaba una dictadura perfecta por parte del escritor Mario Vargas Llosa. Recuerdo que este calificativo pues prendió, y creo que si hoy habláramos de esto diríamos que se hizo viral, ¿verdad? En aquel tiempo pues creo que hablar de la democracia perfecta era hablar de un solo partido gobernando un país a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? 80 años, vamos a hablar, de 1929 al 2000. Sin embargo, el movimiento 68, que se proponía pues combatir la represión, ir por la igualdad, por el respeto a las libertades democráticas, y iba en contra de la represión, de un código penal sumamente represivo que condenaba las manifestaciones estudiantiles, y no se diga, condenaba las protestas, ¿verdad?, callejera. En cualquiera de sus expresiones era considerado un delito. Podía aplicársele uno de los artículos del Código Penal que se referían al delito de motín. Contra estos artículos iba el movimiento 68, antes de lo que nunca se pensó que fuera a terminar en una masacre. Esto ya por motivos políticos, porque al expresidente Díaz Ordaz le interesaba más la imagen que tuviera México ante las Olimpiadas que se iban a celebrar en nuestro país el 12 de octubre de ese año 68, de ese trágico año 68. Ya una vez que termina el movimiento de esta forma tan trágica, con una matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una condena mundial y una profunda herida en el corazón de México, que no ha terminado de sanar, de cicatrizar. Sin embargo, también hay que decir, el movimiento del 68 no fue infructuoso. Trajo consigo nada menos que la conquista de libertades por las que luchaba el movimiento. Se derogaba ese código penal, pero además se abrió la apertura a expresiones de organizaciones políticas ya organizadas como partidos, en los que el gobierno buscó, con una reforma política, que se canalizara toda esa inconformidad hacia lo que es una democracia, a dirimir las diferencias, los conflictos y las diferencias a través de el voto ciudadano. Es así como la reforma política ya de 1978
ya con el presidente Echeverría, una reforma que se debe a Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, y que le da apertura a la izquierda, le da legalidad a los partidos de izquierda, sobre todo al que era proscrito Partido Comunista Mexicano, cuya dirigencia estaba en la cárcel. La mayor parte de los dirigentes del Partido Comunista fueron apresados, fueron hechos prisioneros con el pretexto de que estaban aprovechando el movimiento 68 o que estaban alimentando ideológicamente el movimiento 68. Hay un indulto, salida de presos de las cárceles, entre otros muchos, pues personas tan relevantes como el maestro Eberto Castillo, prominente maestro emérito de la UNAM, entre otros muchos intelectuales también de la UNAM. El presidente Echeverría, que recién entró, era secretario de Gobernación y era uno de los acusados de la masacre, quiso lavarse la cara y de alguna manera se vio obligado a dar un giro a la política represiva de Díaz Ordaz, y ya en el gobierno de Echeverría se logra que se haga una apertura democrática, como ya lo mencioné, reconociendo a otras dirigencias, a otras corrientes de pensamiento, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a entrar ya en el caso Durango. Hacia 1970 estalla un movimiento en Durango también, que era producto también del 66 y del 68. Era todavía aquel movimiento que no se resolvió, que fue derrotado, el movimiento 66, que buscaba la cancelación de la concesión a la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey, de la concesión para explotar el mineral del Cerro de Mercado, y la demanda estudiantil del 66 era que se abriera aquí una planta siderúrgica al pie del cerro y aquí se beneficiara el mineral, cosa que nunca sucedió por los altos intereses de la compañía y de los grupos políticos de ese entonces. Claro, el movimiento fue engañado, los estudiantes fueron engañados, todo un pueblo fue engañado y no se cumplieron ninguna de las demandas. Incluso una de las demandas que parecía pues iba a beneficiar a Durango era la que se iba a pagar por parte de la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey. Por cada tonelada que se sustrajera del mineral del cerro y saliera hacia Monterrey, se iba a pagar una cuota por tonelada de 14 pesos 50 centavos de aquella época, que era pues una buena cantidad, que multiplicado por los miles de toneladas que diariamente salían, pues era una cantidad muy considerable, que se iba a emplear justamente para, en primer lugar, apoyar a las instituciones de educación superior, tecnológico y universidad. En segundo lugar, se iban a abrir fuentes de empleo, ¿verdad? Sin embargo, de esta cuota y del comité que se hizo cargo de administrarla nunca dieron cuenta. Con el tiempo se diluyó y se dio por terminada. Esa inconformidad quedó para el movimiento del 70, que los estudiantes del tecnológico y de la universidad vuelven otra vez a demandar el tecnológico con la demanda de que el cerro se industrialice, vuelven a tomar las vías del ferrocarril y impiden la salida del mineral nuevamente. Y por su parte, los estudiantes de la universidad toman el Palacio de Gobierno el 9 de enero de 1970, reclamando la destitución del gobernador, que prácticamente era la desaparición de poderes, como ya se había dado en el 66, con la desaparición de poderes, en la cual
se nombró gobernador al entonces primer rector de la universidad, don Ángel Rodríguez Solórzano. De esa manera terminó el movimiento del 66, y ahora en el 70 los estudiantes pedían nuevamente la desaparición de poderes porque consideraban que el gobernador Páez Urquidi, aparte de que no era de aquí de Durango, no conocía la problemática y llegó con una serie de políticas que afectaban a un sector de la población, sobre todo a los sectores de los casatenientes, los propietarios de terrenos, de casas, y a los comerciantes. ¿Por qué? Porque él decretó una nueva ley de hacienda que gravaba la propiedad territorial, la propiedad urbana y la recastración, que emitía una nueva ley de catastro en donde actualizaba los valores catastrales y descubría al mismo tiempo con esa recatastración quiénes eran los dueños de grandes, se puede decir, latifundios urbanos. Durango se caracterizó toda la historia, desde la época de la colonia, en que la propiedad era rural, tanto rural como urbana, estaba en pocas manos. Propietarios, eran grupos familiares, propietarios de grandes latifundios. Por poner un solo ejemplo, la familia Martínez del Río era propietaria de un latifundio que llegaba desde lo que hoy Santa Catalina, del Álamo, aquí en Guadalupe Victoria, hasta el estado de Coahuila. Era un latifundio de más de 400,000 hectáreas. Y este latifundio pues fue siendo afectado poco a poco, sobre todo con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Bueno, aquí en la ciudad no fue la excepción. Había pocas familias propietarias de prácticamente todo el valle del Guadiana, ¿verdad?, que es donde se asienta la ciudad. Entonces el gobernador Páez Urquidi se da cuenta de esta situación y grava a esos casatenientes o terratenientes urbanos, y por otros motivos los universitarios también se inconforman. Había un legado que dejó un norteamericano dueño de la hacienda, de una hacienda muy grande, de acá del municipio de Cuencamé. El nombre de este hacendado era Raymond Bell. Raymond Bell fallece y deja en su herencia un legado de toda su propiedad para que se construyan, que se auxilie a la niñez, sobre todo aquellas niñez que tiene discapacidades físicas, y en ese legado viene en ese testamento la construcción de un hospital, ¿verdad?, una fundación, Raymond Bell, que se forma, y el albacea era el Banco Nacional de México. Ahí surgen también, se descubren malos manejos de ese fideicomiso, y todas estas demandas las va haciendo suyas, como siempre sucede, el estudiante universitario, que es el sujeto emergente de la problemática social de los duranguenses. Por lo menos en la segunda mitad del siglo XX así fue. Que había problemas por ejemplo, de aumento de las tarifas del transporte urbano, salían los estudiantes a protestar, secuestraban unidades, llegaban arreglos, y de alguna manera era el estudiantado el representante, el que defendía las causas de la gente. Todavía no había las organizaciones sociales que surgieron después. Bueno, en ese clima, la Universidad Juárez estaba en huelga, porque cuando cuando se tomó el Palacio de Gobierno aquel 9 de enero, la amenaza inmediata fue dar un plazo para que se desalojara el Palacio de Gobierno, si no iba a intervenir el ejército.
había el antecedente del 68, y el antecedente mayor era que el 68, en la masacre del Tlatelolco, participó el batallón Olimpia, un batallón que se formó para cuidar la seguridad de las Olimpiadas. Ellos fueron los que se detectaron como los del guante blanco en aquella noche trágica de Tlatelolco, que eran los que daban la orden a los francotiradores que estaban apostados en los edificios. Se decía que ese batallón iba a llegar a desalojar el Palacio de Gobierno para meter miedo, y de esta forma... hay un detalle muy importante. Con las Olimpiadas llegó a Durango la televisión. Ya la televisión, pues no de paga, la televisión abierta. Al principio eran programas diferidos, grabados. Después ya con las Olimpiadas eran directos. Bueno, lo digo esto porque ya en el movimiento del 9 de enero del 70, ya los noticieros de televisión nacionales llegaban a Durango. Estaban diciendo en ese momento que el ejército se disponía a desalojar a los estudiantes del Palacio de Gobierno, y había mucha tensión en la población, de tal manera que los padres de familia de los estudiantes inmediatamente se fueron a la Plaza Cuarto Centenario a de alguna manera hacer presencia por lo que ocurriera, y también para presionar al gobierno de que no fuera a haber represión. Estaba muy presente, repito, la represión del 68, había mucho temor. Y de esta forma fue como ya hubo acuerdos. El rector de aquel entonces, el licenciado Carlos Galindo, tuvo la sensibilidad de intervenir y negociar para que los estudiantes que ocupaban el Palacio de Gobierno salieran y sin interrumpir el movimiento ni la huelga, se instalaran en el edificio central. Como así fue, el movimiento se traslada al edificio central, se deja el Palacio de Gobierno y va a durar hasta mayo de ese año, casi 5 meses. 5 meses. En ese lapso estaba en la candidatura del presidente de la República, Luis Echeverría. Viene a Durango como candidato, visita la universidad que está en huelga, y mediante un acuerdo previo se le entrega a él la bandera de huelga. Un grave atentado también a la autonomía, pero bueno, así fue. Así fue en esta historia de la universidad. Se le entrega la bandera de huelga, y Echeverría ya tenía toda la información del movimiento, y empieza él a decir en su discurso que los estudiantes deben de defender las causas populares, no las causas de los poderosos, no las causas de los comerciantes o de los terratenientes. Con esto estaba diciendo que el movimiento lo estaba manipulando esos sectores afectados por la política de Páez Urquidi. Y bueno, él tenía toda la información, y entre la información que tenía estaba el hecho de que la universidad no contaba con carreras de ciencias sociales y de humanidades. No tenía ni filosofía, ni historia, ni sociología, mucho menos ciencia política, ninguna de esas, o economía, de esas disciplinas, y que por tanto el estudiantado era fácilmente manipulable, ¿sí?, al no tener conocimiento de esas disciplinas. En efecto, yo creo que haciendo un análisis ya retrospectivo, el estudiantado, o por lo menos la dirigencia de ese momento del movimiento, una parte de la dirigencia fue manipulada, estaba siendo manejada por la Cámara de Comercio. El propio presidente de la Cámara de Comercio se fue a refugiar al edificio central, ahí estaba, porque el edificio central era como algo así como que el bastión de la huelga, y ahí dormía en aquel tiempo don Andrés de la Parra, que era el presidente de los comerciantes, y el gobierno por eso señalaba que los universitarios estaban siendo cómplices de intereses de ese tiempo. Se hablaba mucho de la burguesía.
Echeverría, con toda esa información, en las propuestas que hace a los estudiantes para levantar la huelga, va a abrir el Colegio de Ciencias y Humanidades como una réplica del CCH que se abre en la UNAM, una modalidad educativa de bachillerato única, que tiene como premisa la libertad, la participación y la crítica. Un estudiante muy participativo, muy crítico, pero también muy ligado a los intereses populares. Del CCH salieron muchas brigadas a las colonias populares, al campo, y se vincularon con las clases más necesitadas. No es gratuito decir que muchos de las invasiones de las colonias populares, hoy que son colonias populares, las invasiones de terrenos para la gente más humilde que habitaba las vecindades del centro de la ciudad, muchos fueron estudiantes del CCH los que se sumaron a esas brigadas. Ese era el espíritu que tenía el CCH, pero también era una modalidad de estudio muy sensible a los problemas sociales, pero también muy dedicado a las otras ciencias, las ciencias naturales. Había 4 ramas: ciencias sociales y humanidades. Las otras ciencias químico-biológicas de la salud, las físico-matemáticas y una cuarta de lectura y redacción. Esos módulos, ese sistema de SSH buscaba justamente terminar con toda esa lista de materias que mantenía todo el día ocupados a los estudiantes. Como 10 materias, se convierten en la mitad, en 5 máximo. Y de tal manera que les queda tiempo a los estudiantes para hacer de alguna manera práctica social. Y también hacen lo que se llama mucho la interdisciplina. El sistema CCH tenía como principios la interdisciplina. Escoger un problema a resolver y resolverlo de alguna manera, darle alguna alternativa de solución entre todas las cinco áreas del conocimiento del CCH. Y entre todos, por ejemplo, yo recuerdo que se hacían paquetes interdisciplinarios. Uno de ellos era el de la contaminación, que en ese momento era un problema muy acuciante para el colegio, que se ubicaba en la parte oriente de la ciudad, pegado a unas ladrilleras. Y yo me tocó dirigir una investigación de estos muchachos. Yo les dije, bueno, ¿cuál es el principal problema que tenemos aquí? Ya lo ubican, el problema de la contaminación, que entraba por la ventana el humo, que provocaba enfermedades. Bueno, ustedes no van a resolver ese problema, van a diagnosticar el problema, van a ubicar la fuente de contaminación, van también entre todas las demás áreas de conocimiento, por ejemplo, las de la salud, van a decir cómo está afectando este problema, y las de química, bueno, qué componentes son los que están contaminando, ¿verdad?, el medio ambiente, y ya entre todos van a recomendar qué hacer, por lo menos no para terminar el problema, pero sí para aminorarlo, para hacer un paliativo, pues, o una solución por lo menos que aminore el problema. En efecto, se terminó el paquete y ese se presentaba como fin de cursos, y todos los maestros ponían ese tipo de materias, bueno, ese tipo de tareas, y de esa manera los muchachos aprendían a hacer investigación social, ¿verdad?, aplicada a la resolución de problemas. El problema de contaminación del CCH duró, pues, tal vez un año más, pero se cambió de ahí el foco de contaminación. Las ladrilleras se concentraron en otros lugares. Bueno, quiero decir también que el espíritu cchino era
a partir de participación, libertad y crítica, una gran libertad de pensamiento, de ideas. Ahí no se restringía que alguien pensara de manera religiosa o que otro fuera antirreligioso, no. Todos tenían voz y libertad de expresión. Había debate a partir de que, pues a partir de los libros. Un autor decía esto sobre la religión, otro autor decía lo otro. En fin, de esa manera íbamos metiendo a los muchachos al conocimiento de la realidad. En primer lugar, la materia de filosofía era muy importante en el CCH porque es la que ayuda a pensar, la filosofía. Luego venían otras materias como historia, pero no era la historia oficial, como la conocimos nosotros en la primaria o en la secundaria, no. Era la historia de alguna manera ya escrita por historiadores que de alguna manera habían participado ya en el 68, ¿verdad? Era una historia, en aquel tiempo le llamaban libertaria, la historia libertaria. Y se empezó se puede decir a partir del 68, se empieza a reescribir la historia de México, ¿sí? Ya no es la historia oficial que únicamente enaltecía al presidente de la República, sino que aparecen otros actores. Algo más que debo decir de este momento que vive la universidad es que el estudiante del CCH, en las primeras generaciones y las que siguieron, desconcierta a todo el mundo porque al ser nuestra universidad una universidad muy conservadora, tradicionalista, esos egresados llegan de alguna manera a perturbar esa paz, entre comillas, una paz porfiriana que se respiraba, ¿verdad? Y empiezan a meter ruido las voces del CCH. Llegan a la licenciatura y empiezan a pedir la palabra los estudiantes del CCH, a los maestros, y desconciertan y opinan. Al principio, pues claro, muchos de ellos fueron amonestados, ¿verdad? Algunos les dijeron que no tenían derecho a opinar, en fin. Pero poco a poco se fue abriendo un camino, ese camino de libertad, de cátedra, el camino de la libertad de expresión, de pensamiento, ¿verdad? Que yo digo que si el CCH hubiera seguido por ese camino, porque luego se modificó el plan de estudios, agregaron más materias, hasta terminar siendo una preparatoria tradicional. Otra vez con una recarga de materias enormes, en donde desaparece la ética, la lógica, desaparece otras materias, de problemas económicos de México, por ejemplo, y con esto se convierte en una preparatoria más tradicional. Y vuelve de alguna manera la paz, pero la paz porfiriana a reinar. Sin embargo, yo creo que no es así, tan así. Algo queda, y yo pienso que el avance que representó el CCH en su momento, de alguna manera queda en muchos de los maestros que se hicieron maestros. Una característica muy importante. El requisito para ser maestro del CCH era, a los primeros que reclutaron era no ser profesor en activo en la universidad o en ninguna parte. ¿Para qué? El requisito era ser estudiante en activo. Y de esa manera no llevar los vicios de la docencia nuevamente. Bueno, se consiguió en alguna manera. Luego la asesoría de la UNAM en el terreno del CCH pues fue poca, fue disminuyendo. Y cuando salió Echeverría de la presidencia, pues debo decir también que el gobierno de Luis Echeverría favoreció, como ningún otro gobierno ha favorecido a nuestra universidad. Se abrió el núcleo universitario de La Laguna, que ni pensar que fuera a ser posible, abrir el campus Laguna con todas las carreras que hoy tiene y edificios que hoy tiene.
es otra universidad prácticamente. Y abrir aquí el CCH, equipar los laboratorios de las preparatorias, abrir la Escuela de Medicina Veterinaria en un sistema modular. Era lo más moderno que había en ese momento. Fue una inversión muy cuantiosa, porque a la hoy Facultad de Medicina Veterinaria se le dotó de personal de tiempo completo, maestros ya con posgrados, y también laboratorios, instalaciones también adecuadas, pero también se les dotó de ganado y de especies menores para prácticas. De esta manera, lo que hoy tenemos como Facultad de Medicina Veterinaria zootecnia es de las mejores del país. Sigue siendo de las mejores del país. Yo digo que por eso, si algo hay que reconocer a Echeverría, es ese clima de apertura que dio el Centro de Estudios Sociales y Filosóficos, que se abre inmediatamente después del movimiento, para que ahí fueran a estudiar los problemas sociales que tenía el estado de Durango. Y ahí al Centro de Estudios también no se escatimó ningún costo, porque trajeron a los mejores profesores de la UNAM y de otros del Colegio de México. Y yo recuerdo que se abrieron áreas ahí de filosofía, sociología, economía política, literatura, ciencias políticas. Cada viernes había conferencias ahí. Los estudios no tenían valor curricular, debo decir, porque eran cursos libres, como podía entrar todo el mundo, pero ayudaba a introducirse al mundo de las ciencias sociales que la universidad no tenía. Fue como una invitación que hizo desde la Presidencia de la República a la rectoría de la universidad para que se abrieran esas carreras. No se abrieron. Ya cuando termina el sexenio de Echeverría, muchos que acudimos ahí al centro de estudios, pues tuvimos que buscar, ya encaminados en una vocación, buscar alternativas, y muchos de aquellos que ahí estudiamos nos fuimos a la UNAM, ¿verdad? En caso personal, yo me fui a la Facultad de Ciencias Políticas con una beca de CONACYT. Estudiamos la maestría en Sociología y hicimos también estudios de especialidad en docencia universitaria en un centro de enseñanzas y investigación educativa de la UNAM. De esta manera se nos abrió un mundo nuevo a muchos, no nada más a mí. Aquí del instituto nada menos a Lupita Rodríguez, aquí de Ciencias Sociales a Pedro Peralta, a otros compañeros Mario Tinoco, que está en otras disciplinas, como el propio Rubén Solís. En ese momento se va a la UNAM a estudiar la maestría en Administración. Entonces, esa apertura de Echeverría, sí creo yo que nos enfiló hacia el estudio de los problemas sociales de Durango. Sin embargo, los presidentes que siguieron y los gobernadores que siguieron en Durango, ni el rector le pusieron atención a ese renglón, que es semejando una mesa a la que le falta una pata. Tiene 3 patas, tiene las ciencias de los abogados, de los médicos, de los contadores, pero nos falta de los especialistas en ciencias sociales, humanidades. Y al faltar esa pata, pues nuestra universidad ha estado así durante muchos años. Ahora, con la llegada del nuevo rector, que es un actor también de aquel momento, actuante, fuimos compañeros en la FECA, fuimos compañeros en la UNAM, ya como becarios, y regresamos, y Rubén Solís es director, yo me incorporo al Instituto de Investigaciones Históricas, y de alguna manera seguimos impulsando las ciencias sociales a lo más que pudimos llegar, porque por recomendación se nos hizo ver un diagnóstico de la universidad. No contaba con personal preparado para abrir licenciaturas en estos terrenos,
Bueno, a lo más que pudimos llegar es que en el año del 2003, 2004, pudimos abrir la maestría en Ciencias y Humanidades, que actualmente va en su 7ª generación. Fue una estrategia para primero formar alumnos, formar a los alumnos como profesores, como maestros en Ciencias y Humanidades. Ya con estas generaciones y con los alumnos graduados, pensamos que ya estamos en posibilidades de abrir algo parecido a la maestría, pero a nivel de licenciatura. Por recomendación del propio CONACYT, nuestra maestría está reconocida en el padrón de calidad del CONACYT, y una recomendación es que abramos estudios de licenciatura. ¿Para qué? Para que completen de alguna manera el área de conocimiento que le está faltando a la universidad, y que va a complementar también a nivel de la investigación lo que tanto ha requerido Durango: un estudio profundo de su historia, de su presente y una proyección al futuro. Así nos vamos a poder explicar por qué Durango se ha quedado rezagado del resto del país. Muchas han opinado, adelantado hipótesis diciendo que ha sido el medio geográfico, la incomunicación. Otros han dicho incluso que ha sido la decisión, la voluntad de Dios. Así. Sin embargo, necesitamos, a partir de las ciencias sociales, hacer un estudio profundo de Durango en todos sus aspectos. Ahora agregaríamos el aspecto incluso del medio ambiente, a partir del cambio climático tan severo que estamos sufriendo, y a partir de que Durango es atravesado en más de la mitad de su territorio por la Sierra Madre Occidental, que nos dota de recursos y de riquezas inmensas no aprovechadas hasta la fecha. Durango es uno de los estados con mayor biodiversidad, tanto en los valles, en el desierto, en la sierra, en las barrancas, en todas sus regiones, que han sido poco estudiadas, poco exploradas y poco explotadas. No queremos un modelo de extractivismo como el actualmente reinante, que llega, explota la minería, explota los bosques, pero se lleva, explota como el Cerro de Mercado, que era la demanda mayor, explota el mineral, se lo lleva en bruto y lo beneficia en otro lugar, y aquí únicamente queda pobreza en Durango, devastación del medio ambiente, enfermedades en el caso de los mineros, y una sierra muy depredada. Entonces necesitamos hacer ese estudio, y qué mejor que abrir carreras adecuadas dentro del terreno de las ciencias sociales. Ya se terminó, compañeros de ciencias sociales van a abrir, vamos a abrir un tronco común entre los dos institutos, Ciencias Sociales Históricas y ICIMA también, y más otros que se vayan a sumar a un gran tronco común de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir del cual vayamos sacando carreras. Ya los compañeros de Ciencias Sociales, el compañero Ávila del Palacio, el director Jonathan, están ya trabajando en la adecuación de un proyecto para abrir filosofía a partir de un tronco común. Nosotros haremos lo propio como históricas. No estamos todavía seguros si abrimos historia, porque estamos en un debate acerca de qué requiere Durango, ¿sí? Se nos ha sugerido mucho con la política del nuevo gobierno hacia dónde van las prioridades que se van a apoyar, pero también que Durango requiere urgentemente, y es una licenciatura en desarrollo regional sustentable, interdisciplinario. Este proyecto lo vamos a empezar a trabajar entre el Instituto de ICIMA, Instituto de Silvicultura y Estudio de la Madera, compañero Jorge Aviña como director, y otros investigadores que se van a sumar, como Giomara, la compañera que tiene un doctorado
en ciencias ambientales. Igualmente así iremos sumando a otros compañeros de jurídicas, porque también va a hacer falta la parte legal en este proyecto. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se puede, con la conjunción de esfuerzos, abrir nuevas carreras que la universidad no tiene, pero que no son producto ya, como en el pasado, pues de ocurrencias o de improvisaciones. Queremos hacer un trabajo serio que de veras le sirva a la sociedad de Durango. Y el CCH, bueno, cumple su función actualmente también. ¿Qué le pasó al CCH de ser alumnos críticos, sí, y ser los principales que entraban a estudiar en las escuelas? Ahorita, las licenciaturas de la universidad, la mayoría de los alumnos que entran a licenciatura no son ni del CCH, ni de la prepa nocturna, ni de la diurna, son de las escuelas de afuera. O sea, ¿qué le pasó al CCH? Una excelente pregunta, Manuel. Esa pregunta nos la empezamos a formular preocupados por lo que estaba sucediendo con los exámenes de Neval. Resulta que en la Universidad Juárez, desde que fue instituto, nos remontamos hasta que fue instituto, pasó en el 58-59 a ser universidad sin cambiar nada. Toda su estructura curricular, es más, su ley orgánica era la misma. Siguió siendo la misma. No había cambios. Y el mundo estaba cambiando. Y las políticas de los gobiernos, tanto económicas como las políticas sociales, iban por otro lado. De esta manera llega los años 90, ya, 80, vamos a hablar de López Portillo, 82. Y ya la política empieza a cambiar. ¿Hacia dónde? Hacia el llamado neoliberalismo, que es un cambio muy profundo, pero que no se nota al principio. A Durango nos llegó como en los 90, cuando ya empezamos a ver que, por ejemplo, se le da mucha importancia a la competencia, pero a la competencia en sentido muy, ¿cómo le diré? Muy dañino, porque se entendía que era competirnos con otros. Y realmente el sistema de competencias educativas va por otro lado. Bueno, sin embargo, en el neoliberalismo, lo prioritario es conseguir la mayor eficiencia, el eficientismo, ¿sí? Sin importar los fines. Para esto, los sindicatos eran un estorbo, o fueron un estorbo. ¿Por qué? Porque los sindicatos, como defensores de los derechos de los trabajadores académicos y administrativos, no priorizan que los trabajadores tengan un cierto grado de calificación, etc. Sí tenemos mecanismos como el tabulador que nos meten a una carrera académica, en el caso de los académicos. Sin embargo, las políticas neoliberales del gobierno federal venían por otro lado, venían a estimular mucho el esfuerzo individual. Y de esta manera los profesores se empiezan a dedicar mucho a lo individual, a acumular puntajes, y el sindicato ya no les sirve mucho. Es un esfuerzo individual por el que van a adquirir, de alguna manera, por decir algo, premios. Esos puntajes permiten una mayor calificación, permiten incluso el acceso a sistemas como en el posgrado, a sistemas de investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores, que es los investigadores de nivel doctorado que tienen, o maestría también, que tienen obra, etcétera. Pero bueno,
Eso no puedo yo negar que tenga sus ventajas, pero a lo que voy es a lo siguiente. Se pierde mucho el espíritu comunitario en la universidad. Y en el CCH, respecto a la pregunta que me hace, los estudiantes no es que tengan deficiencias en su aprendizaje o que tengan menor calidad académica. Lo que sucede es que allá estamos enseñando un pensamiento crítico desde la filosofía, desde la historia, desde la propia ciencia política, y les enseñamos de alguna manera a ver la historia de manera crítica y muchos de los problemas actuales también de manera crítica. De tal manera que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el neoliberalismo privilegia mucho a la empresa privada, y al mercado, que rijan el mercado y la empresa privada, que sean los que de alguna manera lleven la batuta en las políticas. El Estado poco a poco se va haciendo a un lado, ya no tiene la rectoría de la educación total, porque ya han entrado muchos mecanismos y condicionantes para que se enseñe tal o cual cosa, ¿sí? Ahora, las guías de exámenes Ceneval, ¿quién las formula? Pues las formulan desde las cúpulas empresariales hasta los organismos financieros internacionales. Está a la mano del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque por ahí debe ir toda la política educativa del gobierno federal. Por eso muchos de nuestros estudiantes de preparatoria también, del CCH, y eso que ya prácticamente el modelo CCH desapareció. Ya hoy día se puede hablar de una prepa más tradicional, CCH. Aún así, estudiantes de preparatoria CCH y de preparatoria diurna nocturna, ahora comercial, salen menos favorecidos en los exámenes Ceneval. Esa pregunta es motivo de una investigación. Yo, por lo tanto, adelanto la hipótesis esta. No los hemos introducido en este mundo neoliberal que privilegia los negocios, incluso el llamado autonegocio, ¿no? Que los estudiantes se dediquen a ser emprendedores de los propios negocios. No tiene esa mentalidad en el CCH todavía. Habrá pláticas ahí, por ahí, pero es absurdo porque en estos momentos del siglo XXI, la realidad mundial ha ido cambiando a tal grado de que hoy día el modelo neoliberal es el que está en fracaso, es el que está mostrando una decadencia y un fracaso total. El más reciente fracaso está en Argentina, por ejemplo, con la vuelta de la clase, de alguna manera, tecnócrata, los tecnócratas que se formaron en las universidades norteamericanas. Vuelve a la presidencia Macri y la economía se va al suelo. Entonces hoy día muchos países están cuestionando el modelo neoliberal. El propio Estados Unidos, aunque no lo crean, el presidente Trump, la política de él que es criticada por autoritaria y casi fascista, ha roto con el neoliberalismo, es nacionalista. Está defendiendo, por ejemplo, que las plantas automotrices vuelvan a Estados Unidos, cuando el neoliberalismo las sacó de ahí. ¿Por qué? Por una razón: para mantener las tasas de ganancia. No porque fueran contaminantes ni nada, esto ni les interesa. Las pusieron en el sur porque se paga la mano de obra más barata. Por eso México fue favorecido con las armadoras de carros y es uno de los rubros más importantes de la economía mexicana hoy. Sin embargo, eso trae consigo una dependencia terrible que también trae sus costos a mediano plazo. La dependencia
de una sola economía. Y hoy día vamos a ver el fenómeno de la decadencia del neoliberalismo en todo el mundo. Entonces, ¿esto qué repercusiones trae? Y agreguemos el cambio de gobierno en México, no solo de gobierno, sino cambio de régimen. Es un cambio de régimen porque no es nada más el cambio de un gobierno, sino está cambiando las bases mismas de la economía, las bases mismas que sustentaron este país. Por ejemplo, si antes Pemex, antes de entrar el neoliberalismo, Pemex aportaba el 40% del presupuesto nacional con el que se construyeron todas las clínicas del sector salud, IMSS, ISSSTE, SSA, etcétera, y todas las clínicas rurales. También se construyeron las presas, las grandes obras hidráulicas, el sector energético, y toda la educación pública se sostuvo. ¿Y qué pasa con el neoliberalismo? Dice, no, Pemex no debe de hacerse ya cargo de financiar a todos esos rubros porque entra a la empresa privada, a la educación, a los servicios y a la energía eléctrica, al propio Pemex. Entonces, esa política, dice, el Estado tiene que tener un peso casi insignificante en la economía. No debe desde el Estado regirse. Es más, la industria petrolera, que estaba en la Constitución como una industria estratégica, el petróleo es un bien estratégico por razones hasta de seguridad nacional, y con la reforma energética de Peña Nieto se le quita esa categoría y se da apertura al capital privado internacional o nacional. Bueno, y ahora con la llegada de López Obrador al gobierno, va a la reversa, pero no quiere decir que la reversa que haya un retroceso, no, sino que va a la recuperación de lo que se considera los bienes de la nación, ¿sí? Los bienes que costaron muchas luchas, que Lázaro Cárdenas fue el que pudo consumar la expropiación petrolera, y con ese viene un cambio también en la educación. ¿Cuál? Dice López Obrador, en la más reciente reforma educativa que acaba de aprobarse, que la educación, como lo dice la Constitución, la educación pública será gratuita desde preprimaria o kinder hasta el posgrado, hasta la universidad. Pública, laica y gratuita. Y entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo se le va a hacer para que sea gratuita? ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces, ahorita hay ese debate, pero o se cambia la Constitución para que no sea gratuita, o bien se viola la Constitución, como hasta hoy se ha estado violando, que dice ahí que es gratuita, pero no lo es, ¿verdad? Realmente. Entonces ese dilema, pues, está por resolverse, y nosotros como universitarios somos los más interesados en ver qué sucede, porque qué va a pasar con los 80 y tantos millones de pesos que como ingresos propios tiene la universidad, las cuotas, las inscripciones, etcétera. ¿Qué va a pasar con nuestros posgrados? Que todos se sostienen con colegiaturas, ¿verdad? Entonces, todo eso nos involucra de manera directa en una discusión que espero yo sea para bien, ¿verdad? Pero que debe iniciar a nivel muy amplio de la comunidad universitaria. Y ya yo doy por terminado esta participación, porque ya creo que ya me pasé del tiempo. No, como usted tiene 5 minutos. ¿La editan? ¿La pueden editar? Sí. Bueno, teniendo en cuenta esto del CCH, de cómo ha cambiado, ¿qué necesitaría ahorita el CCH actualmente? ¿Me puede hablar un poquito más alto? Ok. ¿Qué necesitaría el CCH actualmente para tener la competitividad educativa que tuvo, pues, en sus inicios, que nos comentaba de que había docentes de la UNAM y todo esto? ¿Sería traer también otros o capacitar en otra área?
Sí, yo sigo afirmando que no ha habido una baja en la calidad. Reitero, ha sido el diseño de los exámenes Ceneval, que también creo van a correr una suerte diferente, porque con esta nueva política el Ceneval hasta hoy día se constituye en un agente externo, vamos a decir, una intromisión en los asuntos internos. Y recuerden que en la autonomía consagrada en la Constitución habla de que las universidades tendrán derecho a autogobernarse, es decir, elegir sus propias autoridades, pero también a formular sus propios planes y programas de estudio, así como autoevaluarse. Bueno, de esta manera, creo yo que el examen Ceneval, que ha resultado muy cómodo, porque se les paga, Ceneval es una empresa privada, se le paga una cantidad por cada alumno, creo 500 pesos para cada alumno, y de esa manera aplica un examen. Y la universidad se quita la bronca de que ya no salieron aprobados en el Ceneval, ya no entran. Ahora, el gran dilema es ese. ¿Qué va a pasar si se quita el examen Ceneval? Y como lo ordena la Constitución, todo el mundo tiene derecho a entrar a la universidad. ¿Cómo se va a poder satisfacer la gran demanda que hay si no hay profesores, no hay instalaciones, etcétera? Ese es un gran dilema que tiene que resolver el gobierno federal y estatal, porque está a cargo del Estado la gratuidad de la educación. ¿Qué quiere decir? Que tendrán que canalizarse mayores recursos, tanto del gobierno federal como del estatal, ¿verdad? Ya será otra cosa si hace un patronato, como en la UNAM tiene un patronato, que busque recursos, ¿verdad?, para apoyar a la institución. Creo que sería un buen camino. Hay muchas ideas, miren, por ejemplo, de las conferencias que hace López Obrador en las mañanas, le preguntaban que cómo le iba a hacer para poder solventar esos gastos tan enormes de la refinería que ha programado y la reactivación de las otras, si son miles de millones. Y ahí alguien sugirió, de un experto, que por qué no se emitían bonos a la ciudadanía para que comprara bonos de Pemex y de esa manera la ciudadanía apoyara. Es una excelente idea, porque de hecho Lázaro Cárdenas lo hizo. Él recurrió al pueblo y fueron hasta la gente más humilde a aportar sus gallinas, sus pertenencias para pagar la deuda petrolera con las grandes compañías extranjeras. Ahora pudiera hacerse eso también, bonos ciudadanos. Hay mucha gente dispuesta a comprar bonos de Pemex, ¿verdad? A ver si alcanza, ¿no? Ya, ahora sí, ya. ¿No se acabó? No. Si dura menos de 3 minutos. Bueno, Si dura menos de 3 minutos. si quiere, nada más remato la idea de cómo se le haría para que el CCH recuperara. Bueno, Sí. yo pienso que tenemos la plena... la autonomía, para empezar, se ejerce. No se anuncia ni se anda pregonando. Se ejerce. Así como la ejercimos el otro día, que hicimos un foro, que nos convocó Rectoría, un foro a los universitarios. Cada quien fuimos y ahí expresamos nuestro sentir, nuestra propuesta, que por cierto la mía fue, la de históricas, fue la creación del tronco común para las licenciaturas en Ciencias Sociales y Humanidades. La compartieron los compañeros de acá de Sociales, y esa es la que el señor rector, compañero nuestro, nos ha aprobado, nos ha dado luz verde para trabajar. Ahora, respecto al CCH, yo estoy completamente convencido de que podemos volver al modelo anterior del CCH, al original, que al contrario redituaría en un mayor beneficio y calidad en la educación de nivel medio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo meter a los alumnos a memorizar libros o textos o lo que sea, o videos, que a involucrarse
de alguna manera en la problemática de su entorno, como lo hicieron aquellos estudiantes. Hoy día tenemos así de problemas, no hace falta andar buscándolos, están a flor de piel, están a la vista los problemas. Sale uno aquí a la sierra, ve los problemas ambientales, sale uno aquí a la ciudad, ve los problemas de vialidad, etc. Entonces, todos estos problemas deben de ser conocidos y estudiados por los estudiantes, claro, sin desatender sus materias, porque en sus materias se van a apoyar justamente para buscar alternativas, ¿verdad? Y con una mentalidad colectiva, de equipo, una mentalidad abierta, crítica, y una mentalidad que esté dispuesta también a conocer lo que pasa en todo el mundo. Hoy, con las nuevas tecnologías, el estudiante de preparatoria puede perfectamente enterarse, conocer cuál es el conflicto que tiene ahorita Estados Unidos contra Irán, que puede desembocar en una catastrófica tercera y última guerra nuclear, ¿verdad? Estar presente en ese debate mundial y luego llevarlo al aula para que tengan un conocimiento. ¿Ustedes creen que de cualquier preparatoria privada van a tener ese conocimiento? Pues no, porque no les interesa. O bien de los problemas de México, ¿sí?, en relación con el mundo, de América Latina, de Durango, de la ciudad, de los municipios. Creo que la mente abierta es esa, la que está dispuesta y a entrarle al conocimiento de todo. Por eso decimos que el modelo CCH es el conocimiento de todo, es el conocimiento del todo, pero del todo y sus partes, interrelacionadas, explicarlas en una deconstrucción, descomponer el objeto de estudio para recomponerlo y entenderlo de esa manera. ¿Sí? I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy, just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come